Muchas gracias a todos ustedes, gracias por venir. Lo primero que quiero es agradecer a don Adolfo Mariño, padre prior abad de Covadonga, por permitirnos estar en este lugar único y especial. Armando, es un honor que estés con nosotros. Te cedo la palabra y un placer y muchas gracias por todo. Bueno, vamos a ver si arrancamos. Bueno, ni título le he puesto porque realmente pues no sabía. He tenido poco tiempo para preparar esta conferencia y digo que ni título. Bueno, vemos aquí un cuadro reciente que a mí me llamó la atención la polémica que ha despertado este cuadro, porque bueno, o sea, es que, vamos a ver, o sea, vivimos... España es un país singular, probablemente es el que más se desprecia a sí mismo y el que tiene la izquierda más antipatriótica. Entonces, celebrar en Granada el 2 de enero la Reconquista, pues es un acto racista, islamófobo. O sea, no puedes hablar de Covadonga, porque, bueno, todos sabemos que Pelayo era un facha y cosas por el estilo. Así que es increíble la polémica suscitada por este cuadro. Bien, sobre la batalla de Covadonga, realmente todo es discutible. O sea, creo que no tenemos seguridad de prácticamente nada. Bueno, de nada. Seguridad, nada. Y bueno, vamos a ver, bueno, pues la fecha, los contingentes. Bueno, en torno a la fecha, podemos decir que hay tres tesis fundamentales. La primera, diríamos, es la del 718, la tradicional, la que estuvo en boga durante siglos, y que últimamente ha sido defendida por Arcadio del Castillo y Julia Montenegro. Bueno, últimamente, ya han pasado 30 años, y básicamente su tesis se basa en la interpretación literal de la crónica de Alfonso III. Voy a leerla. Es muy rápido. Esto es de lo más extenso que hay en la crónica de Alfonso III, o sea, que se dedica a dar unas noticias prácticamente con sujeto, verbo y predicado. Dice, el antes nombrado Munuza, que era el gobernador musulmán en Gijón, envió al dicho Pelayo a Córdoba con el pretexto de una comisión, a causa de su hermana, pero antes de que volviera, por medio de un engaño, se unió en matrimonio con la hermana. Cuando él volvió, no lo aprobó en modo alguno, sino que con el mayor ánimo se aprestó a poner en práctica lo que ya tenía pensado en torno a la salvación de la Iglesia. Y es muy interesante que, bueno, él quería salvar la Iglesia, pero si no llega a ser por lo de la hermana, pues no habría habido salvación. Entonces el nefán de Táriq envió al ya nombrado Munuza hombres armados para que apresaran a Pelayo y lo llevaran encadenado a Córdoba. Cuando ellos llegaron a Asturias y pretendieron cogerlo, con un engaño en un lugar en que se llama Brece, le fue revelado a Pelayo el propósito de los musulmanes por un amigo suyo, pero como los sarracenos eran más, lógicamente, y viendo que no podía hacerles frente, saliéndose con cuidado entre ellos, picó espuelas y llegó a la orilla del río Peloña. Lo encontró crecido y desbordado, pero nadando, con la ayuda del caballo que montaba, pasó a la otra orilla y subió a la montaña. Los sarracenos dejaron de perseguirlo. Cuando ellos llegaron a Asturias y pretendieron coger... Y, tras haber escapado de la persecución de los musulmanes, dirigiéndose a la montaña, reunió a cuantos halló que iban en concepto y subió a un monte, a un gran monte, cuyo nombre es Euseba, y se refugió en el costado del monte, en una caverna que sabía muy segura. De esa gran cueva sale un río llamado Enna. Una vez que hizo correr sus órdenes, por entre todos los astures, se reunieron y eligieron a Pelayo como su príncipe. Al saberlo, los soldados que habían venido a prenderlo volvieron a Córdoba y contaron todo a su rey, que Pelayo, sobre el que Munuza había hecho una petición, era rebelde manifiesto. Cuando el rey lo oyó, movido por la ira besánica, ordenó que saliera de toda España una hueste innumerable. Bueno, se podrían estar horas discutiendo los datos que se dan aquí, pero está claro que da la impresión de que todo ocurre en el mismo año. Que Pelayo se entera, regresa a Asturias, es elegido, bueno, es perseguido, es elegido, se moviliza un ejército y, bueno, con una rapidez
para la cual no estamos acostumbrados ante una rebelión como la de Pelayo, que en principio mayores problemas tenía Al-Ándalus en el 718, si fichamos entonces este episodio, que es donde lo fichan Arcadio del Castillo y Julia Montenegro. Bueno, a mí se me ha criticado mucho porque me dicen que no soy crítico, porque no hago lecturas acríticas de las fuentes, bueno, en compañía de Claudio Sánchez de Albornoz y de otros próceres. Porque, claro, ahora los que intentan decir cosas nuevas sobre textos que se conocen desde hace siglos, pues parten del juicio de intenciones. Para ellos, normalmente, las crónicas no son historias, sino proyectos ideológicos para legitimar no sé qué, para defender no sé cuánto, y realmente, cuando no entra con su concepción, entonces es que la crónica miente. O sea, realmente, si Popper le escogiera a esta gente, diría, pero ¿cómo puede ser falsable tu tesis si es a priori y si entra en contradicción con las fuentes, la culpa la tienen las fuentes? Porque son así. Son así. Y bueno, pues, piensa el ladrón que todos son de su misma condición, y entonces los cronistas, los historiadores, don Claudio, Menéndez Pidal, son gente haciendo proyectos ideológicos. Esto es muy posmoderno porque todo es narrativa, y entonces, bueno, pues yo en principio tiendo a pensar, nunca me planteo eso, porque bueno, mi profesor de prehistoria me contaba, no lo he podido confirmar, pero decía que en juicios de intenciones no entra la Iglesia. Es decir, ¿cómo puedo probar yo, si no sabemos quién escribió la crónica, cómo me voy a poner yo las intenciones del individuo que ha escrito la crónica? Me puedo imaginar algunas cosas, pero yo parto normalmente de la interpretación literal. Es que no es que me quede en la interpretación literal, pero debe ser el punto de partida. Luego, podremos demostrar esto es inverosímil, bueno, si está contradicho por otra fuente, pues fenomenal, pero a veces solo tenemos un testimonio, y entonces, y sin embargo, ahora tengo que criticar esta interpretación literal. A ver, a mí me parece inverosímil que todo ocurriera, o sea, en el 718, que Pelayo ya fuera el ombligo de España para llamar la atención y que se enviara rápidamente un ejército a acabar con él. Han pasado 170 años desde que se cuenta esto. Es que parece una novela. Pues, mira, es que, fíjate si estará ideologizado que Pelayo se mueve por un lío de faldas, el de su hermana. O sea, no dice luego a continuación, sí, pero ya pensaba salvar a la Iglesia, sí, pero se ha movido por el lío de faldas. La crónica ideologizada. Entonces, bueno, a mí me parece que esto puede ser más o menos correcto, pero no de esta forma tal como está redactado, probablemente porque tenían una idea imprecisa de lo que había ocurrido. Si la crónica de Alfonso III no suele traer fechas, pone las cosas unas delante de otras, pero no creo que podamos decir que en el 718 se realizó la batalla de Covadonga, aunque es la tesis tradicional, pero cada vez menos usada. Lo que pasa es que, bueno, estos señores hicieron una monografía de 20 páginas. Discutieron y tal. Yo creo que no acertaron, pero bueno. Bien, ahora vemos La monarquía de España en los orígenes del siglo VIII. Es el libro de García Moreno. García Moreno tiene una producción, es increíble. No sé cómo la vida le ha dado para tanto y saber tanto. Es el máximo especialista en reino visigodo y últimamente ha hecho una incursión en el reino de Asturias, últimamente, y ha escrito este libro que son de unas 500 páginas, y que realmente pues te das cuenta cuando lo lees esto que dices, bueno, si lo hubiera leído en su momento me hubiera dedicado a otra cosa, porque creo que en el siglo VIII, del siglo VIII no se puede demostrar nada. Él hace su interpretación. Yo tengo, como me pasó en su día cuando era un simple estudiante con Barbero y Vigil, una intuición de que no, pero realmente rebatir este libro, obligaría a un estudio, una tesis doctoral. Y a estas alturas, pues no estoy para ello.
Dentro de las cosas que García Moreno dice, él sitúa la batalla de Covadonga en el 734. Y fundamental, no es el primero. Y fundamentalmente, bueno, sí voy a llamar la atención sobre este libro, el anterior. Bueno, esta es una obra magnífica, porque yo durante muchos años he dicho que el problema mayor y más difícil de resolver de la historia de España era la invasión musulmana. No porque no tengamos fuentes, sino porque tenemos demasiadas. O sea, y coger todas esas fuentes y hacer un relato de los últimos años del reino visigodo y de la conquista violenta, muy violenta, menos que la romana, por cierto. Pero hay un interés de decir, no, capitularon, se rindieron. Hace un mes leía un libro antes de España, antes de 1812, o sea, 1812 antes de España. Y el tío en el prólogo decía, no, se conquistó en unos meses. Pero, ¿cómo que en unos meses? Miren ustedes la 719. Sí, no se conquistó ni... Es que hablan mucho de que España no se fue conquistada, capituló. ¿Y cómo se hizo la reconquista? La reconquista se hizo capitulación tras capitulación. De Toledo, de Zaragoza, de Sevilla, de Córdoba, por el mismo sistema. Pero bueno, capitulas ya cuando realmente no te queda otro remedio. Aquí, antes ha mencionado Yello, a la crónica profética, esos 7 años de peleas. Y bueno, tenemos unas pruebas, o sea, es que se mandan un montón de vírgenes, de muchachas y niñas a Damasco. Y unos tesoros magníficos. O sea, hubo muertes, tenemos testimonios, 2 himnos litúrgicos se compusieron entonces, que en ellos puede aparecer ya la idea de reconquista, como dice García Moreno, en un himno de esta época, un himno litúrgico, para luchar contra esta gente, que bueno, venían a sangre y fuego, Entonces, eso de que la conquista se hizo en unos meses, en 2 años, en 3 años, yo ahora llamaría la atención en el 719. En el 718 no se había acabado de conquistar España. Y el reino visigodo se termina de conquistar en el 725. Porque el reino visigodo tenía una provincia francesa y acababa en Nimes. Y Nimes fue conquistada en el 725. O sea, ya si ponemos en esta conquista, diríamos, son 14 años. Ya no es una conquista que, bueno, pues se conquistó cantando. No fue. Y claro, piensen ustedes que los suevos, o sea, los suevos conquistaron, claro, lo que conquistaron, pero un buen territorio siendo 5.000. En el siglo V. La mayoría de la población era inerme. Y un ejército de 5.000 era una barbaridad para estas fechas. Este es un libro que realmente para mí es una obra maestra. Yo lo he leído 2 veces porque la primera, pues la segunda para encajar. Entonces, volviendo, claro, yo tengo una intuición pero claro, no me atrevería. Bueno, para eso hay que ser Corral. Bueno, que me he pasado al revés. Bueno, se basa en este texto de la crónica mozárabe. La crónica mozárabe nos dice, al ser reprendido el ya nombrado Abdelmelik por una orden del príncipe, Abdelmelik fue gobernador de España entre el 732, porque el anterior ha muerto en Poitiers, o huyendo de la batalla de Poitiers, por una orden del príncipe, porque nada provechoso obtenía con una victoria militar sobre los francos. Inmediatamente sale de Córdoba con todo su ejército, se propone arrasar las montañas pirenaicas habitadas y dirigiendo la expedición por lugares angostos no consigue nada favorable. Atacando aquí y allá, con su poderoso ejército los lugares imprescindibles, se retira al llano y vuelve a su patria por lugares inciertos.
después de haber perdido muchos guerreros, teniendo que reconocer el poder de Dios, a quien habían pedido misericordia los pocos cristianos que ocupaban las cumbres. Bueno, no es el primero, ya ha habido muchos autores que han pensado, aquí hay un eco de Covadonga. Claro, Covadonga es la gran victoria que no está testimoniada en la época. Claro, se dice de los Pirineos. Bueno, esa pelota de partido se puede salvar muy fácilmente. Desde la antigüedad, la cordillera cantábrica entraba en los Pirineos. Así que la cordillera cantábrica entra aquí. Lo que ya no entran son otras cosas que voy a comentar. Aquí García Moreno está un poco... Dice, la simple lectura del texto permite ver cómo la expedición de Abd al-Malik ofrece evidentes semejanzas con la supuesta jornada de Covadonga, según los relatos cristianos posteriores. La ofensiva islámica se realiza con todo el ejército de maniobra destacado en la península. Los cristianos, por el contrario, son escasos en número y se refugian en las alturas de los montes. Bueno, por curiosidad miré la altura a la que está Covadonga. Creo que está a 225 metros sobre el mar. O sea que lo de ese parecido ya no es tanto. La victoria no se debió a su fortaleza, sino a la misericordia de Dios, a quien los cristianos habían invocado. No, es que esto recuerda montones de relatos. O sea, estamos en una época en donde, lógicamente, se pensaba que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, o sea, una victoria, que achacar a Dios el triunfo, pues lo tenemos en montones de batallas. El invasor abandonaba los montes a través de caminos erráticos, pero llegaba. El ejército de Covadonga, según las fuentes que tenemos, no llegó. Así que lo del parecido, pues ya para empezar, pues se parece mucho a otras obras. Pero, vamos a ver. La coyuntura. ¿Cómo es posible que Pelayo, rebelde desde el 718, o antes, o un poco después, ahora, en el 734, se le mande una expedición? ¿No tiene otra cosa que hacer? A ver, acaban de sufrir una derrota. En el 732, famosísima la batalla de Poitiers. Ha muerto el emir. Y no les quepa la menor duda. Cuando el ejército que se escapó, y por la noche se les marchó por la noche a los cristianos, a menuda forma de hacer la guardia, y entonces ya cuando se levantaron tampoco dijeron, no, bueno, Virgencita, nos hemos vencido, no vamos a intentarlo. Pero no les quepa la menor duda que cuando pasaron por los Pirineos vascos recibieron un repasito, o sea, un ejército en desbandada, desorganizado, con los vascones. Lo hicieron en el 778 al propio Carlomagno. Algunos nacionalistas dicen, no, hay un pueblo lasti que tiene un escudo en donde se ve la cabeza de un moro cortado, o sea, y cayendo sangre. Señal. Pero bueno, esto es muy extraño que, teniendo el problema que tienen en Poitiers, porque Abd al-Malik Ben Catán estuvo 2 años en España y realizó en los 2 años expediciones, una contra los francos y otra contra los Pirineos. Bueno, se puede buscar, pero es que tenemos otras fuentes musulmanas generalmente aceptadas, utilizadas con normalidad. Ibn al-Athir nos dice, Abd al-Malik Ben Catán, gobernador de España, hizo una expedición contra el territorio de los vascones y volvió sano y salvo. Abd al-Malik condujo varias expediciones en el territorio de los vascones, especialmente en el 115, de donde volvió victorioso y cargado de botín. Ni el año es el adecuado, pero bueno. Y incluso en la crónica de San Juan de la Peña, en la crónica del Moro Rasís, es decir, he puesto los 2 más claros, pero hay más. Bueno, García Moreno, bueno, no voy a entrar. Dice, bueno, hay... y luego está el eso, pero es que ¿cómo
el anónimo mozárabe no va a decir Covadonga. Pero claro, en la obra del anónimo mozárabe, en un par de ocasiones nos dice, pero quien desee conocer uno a uno los acontecimientos de esta lucha, en este caso entre dos museos, puede hallarlos todos aclarados en el epítome cronológico que hace tiempo hemos compuesto. En él también puede encontrarse todas las guerras de los moros contra el culto y releer las anotaciones hechas a las guerras de España por aquel entonces. Esa obra se ha perdido. Quizás en esa obra pues está Pelayo, está Covadonga, que claro, se ha dicho no la censura, el desastre de Covadonga se ocultaría, no se enteraría, pero antes se ha mencionado a dos reyes visigodos que son los dos últimos y que lucharon contra los musulmanes y que evidentemente el anónimo de mozárabe tuvo que conocerlos, que son Agila II y Ardo, y no aparecen en la crónica mozárabe. El no aparecer en la crónica mozárabe ha servido para negar a Pelayo y Covadonga, pero evidentemente no podemos negar. Y evidentemente para este individuo, un rey visigodo como Ardo y Agila II sería más importante que un caudillo levantado en las montañas. No habla de ninguno de los dos. Y luego hay una tercera razón, estoy al revés, que es que Pelayo necesitaba una victoria rápida. O sea, en el 734 le quedan 3 años de vida. La crónica de Alfonso III nos dice que obtuvo más victorias. Bueno, podemos pensar que... Pero sabemos que vino el hijo de Pedro Duque de Cantabria y se casó con la hija de Pelayo. Y gracias a eso fue rey Alfonso I. Yo creo que encaja más en el 722, o por ahí. Una victoria pronto y la edad de Alfonso I. Entonces yo no... en esto hay un aforismo famoso de la Edad Media de somos enanos a lomos de gigantes. Si podemos ver más que ellos es porque estamos a lomos de gigante. Este es un gigante. Bueno, no hacía historia de los conceptos, porque ahora han aparecido un montón de historias. Y dicen, no, es que la historia, la nueva generación pues necesita romper con el padre. Y decir, en física, pues evidentemente hoy tenemos unos laboratorios que no había en su día. Pero en historia te cuentan la milonga de que hoy ha aparecido la historia de los conceptos o la arqueología de la muerte, o me contaban hace poco la arqueología de género. ¿Cómo? ¿Qué pasaba? Que hace 50 años, cuando mi profesora Pellániz encontraba una mujer, decía, va esto a la basura. O sea, vamos a ver, estamos con las mismas fuentes. Lo que podría... Y a mí la experiencia es que difícilmente se puede, y es lo que me dio a mí la fortuna con Barbero y Vigil, que no se puede descubrir el Mediterráneo a estas fechas en historia. Podemos cambiar, matizar, no sé qué, pero dar la vuelta, a no ser que aparezca, ustedes muchas veces, a mí me intentan ver en los periódicos cada vez, por lo menos, que este descubrimiento significa un cambio completo en nuestra visión. La última vez que di una charla en Asturias les dije a las alumnas, mira, esperar a los 70 años a matricularos en historia, porque desde aquí hasta dentro de 50 años van a cambiar tanto las cosas que, mira, os van a engañar. No. Bueno, este es un gigante. Yo no tengo ninguna relación personal. Yo nunca hubiera pensado que hubiera terminado con el Reino de Asturias, pero gracias a estos libros me formé porque, claro, explica y argumenta y te da los datos y tiene las notas a pie de página maravillosas. Y bueno, don Claudio llegó a la conclusión de que la batalla se produjo el 28 de mayo del 722, porque hay una noticia de que habría sido muerto por los cristianos en Al-Ándalus un tal Nuaym ben Malik. Y son dos fuentes, estas son andalusíes del siglo XIII, pero que están inspiradas en una historia. Y bueno, ¿cuál es esto? Bien, está muy bien, o sea, pero ¿podemos asegurar que en el 722 solo había problemas en Asturias? Es que hemos hablado de esa conquista y que no sabemos. ¿Este Pedro Duque de Cantabria qué hacía? Igual también tenía problemas con los musulmanes.
Y en alguna ocasión, en los pueblos pirenaicos, es decir, a ver, yo de quedarme con las tres, me quedo con una fecha en torno al 722 y mira, el 28 de mayo, pero no es seguro, en absoluto. Aunque fuera cierto que fue muerto por los cristianos este individuo. Pero bueno, yo me quedaría con esto. Bien, y aquí vamos con este. Este ni el 721, ni el 722, llega a decir, porque claro, escribe que en todos los años, es decir, 719, 720, 700... Pero, a ver, bueno, este libro es falso hasta en el título, porque realmente es un capítulo. Lo demás son disquisiciones sobre el nacionalismo español, que es malísimo, los historiadores que somos franquistas y todo esto. Y solo tiene un capítulo, y desde luego no es. Cuando puse esto, que fue el martes así, yo no había leído este libro. Y entonces puse a Leopoldo Alas Clarín, porque Leopoldo Alas Clarín dijo una vez, un joven le entregó una vez un manuscrito y se lo encontró por la calle y don Leopoldo, ¿qué le parece mi novela? Y tal. Y le dijo, bueno, usted no tiene futuro, dedíquese a lo que sea, porque esto... Pero bueno, ¿se ha leído? Sí, me he leído las primeras 20 páginas. ¿Pero cómo, Leopoldo? Don Leopoldo. Y le dijo, mire, cuando oigo rebundar al otro lado de un muro, no necesito levantarme para mirar que hay un asno. Yo les puedo asegurar que cuando uno corrige un examen, ya en la primera página tiene más o menos puesta la nota. A veces. Entonces, claro, o sea, ya saben, quien hace un cesto hace cientos, y yo a este le encontré, y no le he leído más. Pero miren, si no saben ni en qué época vive. Miren, esto escribió en inglés, además, para difundirlo. Afirmar que el medievalismo español de comienzos del siglo XXI es heredero del franquismo puede sonar demasiado fuerte, especialmente si se dice en voz alta y en una tribuna pública, pero no deja de ser cierto. O sea, los medievalistas son franquistas. O sea, hay un amigo de este, bueno, supongo que será amigo, que hace poco interviene mucho en Twitter, nos habla de mediefascismo, o sea, la fachosfera y el mediefascismo. Y bueno, vamos a ver. ¿Cómo? Miren, yo fui a la universidad del tardofranquismo. No sé si saben, pero el franquismo perdió el control de la universidad en los años 60. Todos mis profesores, y eran de una universidad de la Iglesia, de Deusto, ninguno era franquista y la mayoría, yo creo, allí me metieron a Barbero y Vigil, el marxismo, los actores. Esto en el año 74, en el año 75. Pero aquí nos encontramos a una serie de gente que te pone etiquetas y dice, no, este no será, si piensa que en el año 722 no será porque ha pensado así, sino porque es un facha. Y dice cosas de fachas, porque el 722 será una cosa de fachas. Bueno, ahora vamos, y esto es de un libro que escribió, muy bonito título, Una historia de España, porque efectivamente cuando escribimos la historia de España deberíamos poner siempre una historia de España. Y él dice lo siguiente en ese texto. Aprovechando circunstancias tan favorables de este monarca, Alfonso I, repobló con mozárabes llegados de Al-Ándalus y montañas las zonas que habían quedado abandonadas tras el repliegue bereber, especialmente masivo a partir del 750. Galicia, el norte de Portugal, León, Burgos e incluso tierras próximas al sistema central. Fueron colonizadas en un esfuerzo extraordinario por este rey. Para asentar estos territorios se definieron dos espacios o marcas fronterizas a modo de distritos militares, la oriental en Castilla y la occidental en el sur de Galicia y en el norte de Portugal. Bueno, o sea, él es profesor de historia medieval, catedrático al parecer, porque si fuera de contemporánea, dices, o sea, esto es para suspender a un alumno.
¿Cómo que Alfonso I? ¿De dónde? Que Alfonso I reprobó el Valle del Duero. Pero tú sabes cuál es la gran polémica de la historiografía española entre los siglos VIII y X, la despoblación del Valle del Duero. Porque todo el mundo sabe que lo que hizo Alfonso I es aprovechar una coyuntura para atacar, pero no para conservar, se llevó la población al norte. Y bueno, o sea, un profesional. Pero miren, no pude aguantar y hace 2 días me fui a la universidad a sacarme el libro. No pensaba darle derechos de autor. Y me lo he sacado, bueno, o sea, vengo, o sea, me ha hecho la... O sea, es un disparate, o sea, es todo el rato, unas cosas, o sea, un desastre, una persona que no sabe, que coge a Sánchez de Albornoz, Rancio y tal, atribuye a Menéndez Pidal la tesis del 722. Yo en su momento dije, igual se la... No, claro, dices, ¿y dónde está la cita? ¿Dónde? ¿En qué estudio Menéndez Pidal hizo eso? No lo pone y no pone el de Sánchez Albornoz. No se ha leído el estudio de Sánchez Albornoz. No se ha leído el estudio de García Moreno, que para desmontarlo se necesita muchísimo tiempo. Simplemente los cita y él, con las fuentes, esta sí, esta no, esta... Bueno, depende, porque en un capítulo dice sí y en otra no. Porque hasta Rodrigo está viviendo 6 años después de muerto en el año 717 porque tiene problemas de redacción. Además con la mujer, con Egilona, o sea... coge a los autores, o sea, vas a las citas y de repente es muy interesante, la revista muy interesante, la otra, pero no te vas a cargar a Sánchez. Una cosa es que no te puedes cargar a Sánchez Albornoz con la revista muy interesante, o sea, es que allí, digamos, son unas cosas evidentes. A los autores, no sé, ¿para qué hay uno? Ustedes conocerán a tal Aparicio Bausili, ¿les suena? Vicente Aparicio Bausili, que es es de aquí, de Asturias. Le cita como Bausili. La bibliografía Vicente Aparicio. Dijo, pero bueno, Aparicio será, que es un nombre. Pero claro, a Tomás Desbarte, que no lo ha leído, es que no he leído. O sea, una vez es Deswark, acabado en la K de los quarks. Claro, él es muy cuántico. O sea, en una página es una cosa y en la página siguiente es otra, con Barbero y Vigil. A veces parece que los astures no fueron dominados por los visigodos, pero poco después parece que se ha olvidado y están dominados por... Bueno, le cita como Deswark y en otra como Despart. O sea, se come la E. Pero esto, es que, bueno, a ver, el gremio de historiadores no estamos para tirar cohetes, pero tenemos unos mínimos. Hay unos mínimos que, bueno, es que... Vamos, entonces, bueno, no hace, o sea, dedica un capítulo, pero, a ver, si publicas 500 páginas, bueno, no, más de 90 de bibliografía, o sea, más de 90. Y dices, pero si no, ha sido simplemente para hacer páginas, porque si no se ha leído. 90 páginas de bibliografía. Bueno, en un trabajo normal, pues uno debería empezar. ¿Se puede escribir un libro de 500 páginas sobre la batalla de Covadonga? Bueno, o sea, es que realmente es una proeza, o sea, pero la única posibilidad de escribir un libro de 500 páginas sobre la batalla de Covadonga es coger Arcadio del Castillo. A ver, aquí, pero no puede ser esto, lo otro. García Moreno, en la página 23, dice que esto, pero resulta que no sé qué. Esto es una interpretación discutible porque podría ser, que no podría ser. Don Claudio Sánchez de Albornoz. Bueno, es que, menos mal que don Claudio Sánchez de Albornoz estuvo en el exilio y fue presidente de la República. Porque si no sería el pelota de Franco, o sea, el que es increíble, increíble. Bueno, entonces vamos con los contingentes. Entonces, un libro, bueno, hay una cosa increíble en España, en las publicaciones de historia medieval españolas, normalmente no tropezarán ustedes con la palabra España. Francia sí, el País Vasco sí, Cataluña sí, pero esto es la península, o sea, y si hablamos de peninsular ya das por hecho. Si es arte peninsular, que era una asignatura en mi facultad, arte peninsular de la Alta Edad Media,
no es que exista un arte de las penínsulas, la itálica, la balcánica y la... No, ya se da por hecho que es la española. Entonces, este fue el libro, en la transición, el primer manual, entonces no había... pues el que escribió Reglá, o sea, tuvo un éxito, y ahora se han escrito un montón. Y José Luis Martín nos dice en el manual que Covadonga habría sido el resultado del enfrentamiento entre los montañeses asturianos, reforzados con algunos nobles, entre los que se contaría Pelayo, y una patrulla musulmana de las enviadas para cobrar los impuestos o para reconocer el terreno. Bueno, los errores en historia pueden ser por muchas razones, porque, claro, siempre estamos acostumbrados eso a resumir lo que era un libro en un capítulo, lo que es un capítulo en un párrafo y lo que es un párrafo en una frase. Y siempre las posibilidades... Y una vez que se ha deslizado un error, a saber, va rodando, como una bola de nieve. Digo, errores no forzados. Hay errores forzados y errores no forzados. Bueno, pues esto de la patrulla, su sucesor en la cátedra de Salamanca, la supuesta batalla de Covadonga, magnificada por las crónicas, debió ser una de las muchas escaramuzas que enfrentaban a los pueblos de las montañas con los destacamentos andalusíes que trataban de hacer efectivo el pago de tributos. Finalmente, en un libro, o sea, fíjense ustedes el título del libro porque es un editorial. En él he colaborado yo, pero claro, en minoría, o sea, era el único. Casi parecía el tonto ese que invitan a las tertulias para que parezcan inclusivas. Pues sí, pues yo. Reconquista entre admiraciones, reconquista. Y luego un individuo comiéndose un sapo que no sé si soy yo, porque la reconquista es una especie de sapo que dices, bueno, pues en una de las colaboraciones, bueno, de esto, si alguien sigue Academia Play, que es una página que le recomiendo, en la que últimamente estoy colaborando mucho, pues he escrito un artículo sobre esto, sobre este debate y de cómo entiende esta gente el concepto de debate. Y nos dice Martín Ríos Saloma, que ha fechado el nacimiento de España en el año 1821, pero bueno, eso sería... La historiografía contemporánea sostiene que lo más probable es que el encuentro de Pelayo con los musulmanes no fuera una batalla típica, sino tan solo una escaramuza con una patrulla musulmana cuya misión era cobrar impuestos y someter a la autoridad civil las montañas septentrionales. Bueno, ante la patrulla fiscal esta, yo no sé qué pensar. Si por una parte decir, cómo eran de profesionales, porque fíjate que venir hasta Covadonga y quizás a cobrar un impuesto en un caserío, en una granja, no se les escapaba a nadie, porque venir hasta Covadonga, pero luego, teniendo en cuenta que ya sabemos que el cartero siempre llama 2 veces, pero Hacienda todas las que sean necesarias, y uno se pregunta, bueno, con esos funcionarios tan probos que iban hasta Covadonga a cobrar un último impuesto, no ha venido la remesa de Asturias, déjales. O sea, vamos a ver. Es que, miren, en historia, por lo menos en España, lo decía don Julio Caro Baroja, también lo citaba Juan Ignacio Ruiz de la Peña. Es que en España ocurrencias sueltas en una frase, porque esto de la patrulla es una frase. No es que se ha hecho un estudio sobre y se llegó a la conclusión, eso es una frase. Y en cambio, honradas y honestas y exhaustivas monografías, pues no se leen, simplemente no se leen. Este es un libro fundamental que es de José Antonio Maraval, que fue padre del ministro Maraval, el concepto de España en la Edad Media. Si no hay que descubrir nada. Claro, son 500 páginas, o sea, es que es más fácil. Bueno, vamos a ver. Y además ya es que es la historiografía contemporánea, o sea, no, se ha llegado ya, o sea, esto es, ya está. Un dogma, o sea, es lo que... Bueno, claro, ya llegamos a Wikipedia, que me molesté por primera vez en mirar, y está, claro, en esa pequeña batalla un grupo liderado por el noble Pelayo derrotó una patrulla musulmana en las coordenadas. O sea, lo de la patrulla, o sea, yo no sé, claro,
igual a la gente por ver Robin Hood y cosas por el estilo. O sea, bien, vamos a ver un poco las fuentes árabes que nos dicen. Bueno, Uqba, se me ha escapado antes. Uqba es el siguiente gobernador que viene en el 734. En el 734. Abderramán y Catán ha estado 2 años. ¿Qué hace Uqba? Ocupar Pamplona. Ay, no sabemos si había habido una primera ocupación, porque Pamplona capituló, no sabemos si hubo guarnición en Pamplona al principio, pero oye, una de las primeras cosas que hace Uqba es acordarse de Pamplona. ¿No tendrá que ver esto con que la batalla de los Pirineos fue los Pirineos navarros? Bueno, Uqba recibió el gobierno de España viniendo en el 110 y permaneciendo en ella algunos años, durante los cuales conquistó todo el país hasta llegar a Narbona y se hizo dueño de Galicia a la batal, sin que quedase en Galicia el quería por conquistar, si se sitúa una sierra en la cual se había refugiado con 300 hombres el rey llamado Pelayo. Ahora me acuerdo que el amigo Corral dice que esto es la crónica de Alfonso III. Se saca el dato de que los 300 es de la crónica de Alfonso III, pero bueno, es que es increíble. O sea, ni ha leído las crónicas. O sea, a quien los musulmanes, eso sí, bueno, como las va a leer si las desprecia diciendo que es una sarta de mentiras, que todo no tiene más objetivo que engrandecer y justificar, siempre es justificar, como si para conquistar necesitaras justificar. La monarquía de Alfonso III, y que todavía no era hereditaria. Era tan hereditaria que los hijos le levantaron el trono a Alfonso III. Esto de que la monarquía... Oye, mira, esto es la adivinanza del pato, ¿no? Si tiene picos, si tiene patos... A ver, tú coges la monarquía de Alfonso III de Pelayo y ves que se van sucediendo. Claro, vinieron Barbero y Gil, hablaban que era un sistema de iroqueses, que había que casarse con la hermana para no sé qué. En fin. Los de los 300, a que los musulmanes no cesaron de combatir y acosar hasta el extremo de que muchos murieron de hambre, otros acabaron por... Y se fueron disminuyendo hasta quedar reducidos a 30 hombres que no tenían 10 mujeres, según se cuenta. Allí permanecieron encastillados, alimentándose de miel, pues tenían colmenas y las abejas se habían reunido en las hendiduras de la roca. Yo aquí podría decir, hombre, a hendiduras de la roca, esto tiene un sonido a Covadonga, porque para hendidura esa. Era difícil... Y les dejaron diciendo, 30 hombres, ¿qué pueden importar? Despreciaron por lo tanto y llegaron a cabo a ser un asunto grave. Dios mediante, referiremos el lugar oportuno. Y bueno, Al-Makarí nos dice que Dayan, que el príncipe de los historiadores... Al-Makarí es una fuente del siglo XVII, pero lo que hace es copiar a anteriores y Dayan tiene una fama, se le llama el príncipe de los historiadores. Y bueno, nos vuelve a contar lo de Pelayo, lo de... Este no habla de los 300, ¿no? Pero bueno, sus compañeros murieron en hambre a 30 hombres y 10 mujeres, que no se alimentaban sino con miel de abejas, en aquellas perezas. 30 hombres, ¿qué pueden hacer? Después llegaron... Bueno, a mí esto, más que a las abejas, me recuerda a las zorras y las uvas, o sea, están verdes. Este relato goza de mucho más crédito que el de la crónica de Alfonso III. Pero, bueno, hay un término medio, que evidentemente el relato de la crónica de Alfonso III es exagerado, todo lo que quieran. Pero una cosa es que sea exagerado y otra es que sea completamente inventado, que no haya habido una batalla. Bueno, vamos a hablar de una batalla, de una escaramuza, que cambió la historia del mundo. Esta es la batalla de los Pozos de Bar en el año 624. Mahoma huido a la Meca en el 622, acompañados la Égira de 80, y desde el momento que llega se pone a robar, a organizar atentados, a hacer la guerra. No habrá un año de paz. Entonces, en el 624 viene la caravana que va a la Meca, la importante del Imperio Bizantino, e intenta apoderarse de ella. Porque es fundamental, necesita para que sus partidarios, porque los partidarios si Mahoma no hubiera conseguido botines, no hubiera tenido apóstoles. Hay un intento, o sea, no se pueden comparar a los compañeros de Mahoma, que estaban pensando todo el rato en botines, y esto,
con los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles un día se conformaron con el reparto de panes y peces, pero estos... Y entonces iban a atacar, aquí hay en en Bar, los pozos de Bar, la expedición habría pasado por los pozos de Bar, necesitaban agua, antes de llegar a la Meca. Pero se enteraron de que les estaban preparando una celada, una trampa en los pozos de Bar. Y entonces lo que hizo Abu Sufyan, que es el padre del primer califa omeya, el gran enemigo, pero al final, la historia del Islam, son historia de una familia, o sea, Abasís y omeyas son la misma familia, y entre ellos se repartieron el mundo en 500 años. De aquí, curiosamente, Mahoma tiene 300 individuos, no sé si el 300, bueno, creo que 309, pero bueno, tenemos los 300 de Termópilas, los 300 de Pelayo, los 300 para lo que de comparación me sirven. Y entonces lo que hizo Abu Sufyan es abandonar, llegó a la Meca, y lo que fueron de la Meca se organizó un ejército de unos 1000 hombres. Y en esa es la primera victoria del Islam. Si Mahoma hubiera perdido esa batalla, que en principio debería haber perdido, 300 contra 1000, la verdad es que al final hubo muy pocos muertos, 14 entre los musulmanes y 40 y tantos entre los otros. No se atrevían, los de la Meca no le echaron lo que había que echar. Pero bueno, sobre los milagros. Bueno, en el Corán aparece, te enviaré 3.000 ángeles, te enviaré 5.000. Testigos dieron cuenta de los ángeles cortando cabezas en la batalla de Bar. Y bueno, quiero decir, a veces, recuerden la teoría del caos, o sea, el aleteo de una mariposa. Es que igual, sí, estoy seguro que Covadonga no fue una gran batalla, pero las consecuencias, la batalla de los pozos de Bar es la de unos forajidos, porque eran forajidos, que pretendían robar una caravana para esclavizar, etcétera, etcétera, y cambió el mundo. Los rescates que pidieron por los prisioneros, les permitió a los Ansar, los compañeros, los emigrados eran 80, me parece, pues ya independizarse en Medina. Bueno, aquí un cuadro del siglo, de principios del XVI, de la escuela de Rafael, el puente Milvio. O sea, hay un milagro, pero la batalla del puente Milvio existió y además se decidió porque se rompió el puente Milvio, que se podría atribuir a un milagro. O sea, si cogemos las obras, las batallas medievales en donde ha habido milagros, nos quedamos en historia y decimos, bueno, fue la época pacifista que hubo en Europa, sí, hubo una época pacifista, no había batallas. Porque el famoso milagro de que la Virgen devolvía, como de Rafael Nadal Parera, las piedras, bueno, es bastante notable si tenemos en cuenta que pocas entrarían en el agujero y volverían. ¿Sí? Bien, sobre las exageraciones, o sea, esta es la batalla de Poitiers. Y nos dice Paulo Diácono, que tiene fama es uno de los historiadores más importantes de la Alta Edad Media. Murieron 375.000 musulmanes. Evidentemente, no era imposible, ni la 10ª parte. Lo que pasa es que no podemos hacer, no, a esta le creo, a este no. Aquí los 187.000, porque la mayor parte del capítulo ese de Corral es buscar parecidos con la Biblia, entre el relato de Covadonga. Es más de creo que la mitad. Claro, en un libro tan puedes encontrar muchas cosas. Bueno, este es un libro de los mejores que he leído, porque hay una cosa que no se ha destacado, la medida de la realidad, de que Occidente fue la primera civilización que empezó a cuantificar la realidad, a tener un sistema de medidas. Y si saben ustedes, la ciencia hoy es todo números.
Hay incluso alguien, un científico importante, que dice, a mí lo que no se pueda expresar en números no es real. Aristóteles, etcétera, y todos los demás, la ciencia antigua, o sea, no, era imposible de hacer ecuaciones porque no tenía un sistema de medidas. Este sistema de medidas, el primero, por cierto, fue en las notas musicales que se empezaron en los monasterios a distinguir, etcétera, es de finales de la Edad Media. Y continuó. Pero sin eso hubiera sido imposible un Newton, sin un sistema de medidas, de cuantificar la realidad. Bueno, pues en este libro magnífico nos dice el autor, los europeos medievales usaban los números por su efecto y no por su exactitud. Si pone 375.000 es muchos, fueron muchos. Muchos, claro. ¿Cómo? ¿Comparado con qué? Siempre, con la batalla de Kursk. Entonces, nada. Entonces, claro, para la época esos ejercicios serían importantes. Bueno, y vamos a terminar ya, porque, bueno, dirán, pues sí, al final no podemos decir nada. Claro, uno piensa, es que qué sitio para situar una batalla, y el nacimiento de España. O sea, aquí igual no hubo nada, pero dices, oye, es un lugar espectacular, Covadonga. A mí lo que me llama la atención es que la elección y la batalla sean en el mismo sitio. Me parece sospechoso. Pero bueno, por el lugar. Que no dudo en absoluto que hubo una batalla. Aunque vete a saber. Igual fue la batalla de Ribadesella o la de Grado, que juegan mucho a hockey allí. Pero que hubo una batalla no lo podemos dudar. No lo podemos dudar. Bueno, esto es una frase, dos frases, mejor dicho, de Claudio Sánchez Dragó. He dicho y repetido muchas veces a lo largo de mi ya larga vida que España nació en Covadonga. Covadonga sería además la cuna, estaríamos aquí. En el Asturorum Regnum nació España. De Asturorum Regnum ya hablaré un poco en lo que me queda. Y cuajó el talento hispánico. Bueno, yo no puedo estar más en contra, y ahora me voy a hacer publicidad. Estoy publicando, ahora saldrá en junio el de los siglos XVI y XVII, una historia de lo que llamo la hispanización. Hablamos de romanización, hablamos de islamización, pero hay que hablar de hispanización, de cómo este país ha ido adquiriendo un común denominador. Porque, a ver, desde la antigüedad esto se llamaba España, o sea, vuelvo al pato, si se llama España, le llaman España a los demás y todo, pues será España, o sea, no te vas a poner a discutir con un tío del siglo XIV, del siglo IV. Era un anatio porque eran descendientes al principio de Hispán, luego desde el siglo VI de Tubal, con lo que significaba ser un vínculo de... En fin, y está el famoso lamento por la pérdida de España, que dice, no, oye, mira, por un roquedo, el anónimo mozárabe no se pone, dice que ha sido la mayor desgracia que ha habido en el mundo la invasión musulmana de España. Bueno, entonces, don Claudio en esto, es que su tesis es que para él España, él no estaría de acuerdo con que Hispania fue la primera España. Para él, los hispanos que combatieron contra los romanos combatieron de esa manera porque ya eran hispanos. Entonces Hispania vendría de la prehistoria. ¿Desde cuándo? Pues, y eso lo afirmó y no hay más que... pero luego cuando le decían esto, no, es que usted dice, no, yo tal... pasa que, miren, yo lo tengo claro con el término de nación. Nación es un término antiguo que servía para unas cosas, que ha ido evolucionando. No es un producto de la sociología, de ninguna ciencia. Nación es lo que es imposible llegar a un acuerdo de qué es una nación, porque cada nacionalista te va a decir que una nación es eso para que su nación sea nación. Y entonces no es un término científico. Tú metes nación en una fórmula y es irresoluble. Es irresoluble. Entonces, don Claudio, el embrión de España, o sea, un lenguaje... a ver, yo puedo criticar a don Claudio porque la admiro profundamente y lo defenderé siempre.
Pero a mí su España, un enigma histórico, pues no me parece una gran obra, o sea, porque no. Las cosas van cambiando. Porque además, si España nació en Covadonga, ¿cómo podemos hablar de reconquista? Porque si lo que sucede en Covadonga es que nace España, ¿qué reconquista hay? Me parece una contradicción in terminis, o sea, no puede ser. Yo lo que defiendo es que el Reino de Asturias es la solución de continuidad de una historia que había empezado mucho antes. Mucho antes. El nacimiento de España es un parto violento con la conquista romana, que obliga a esta gente a vivir juntas, a empezar a identificarse con un nombre, a ver cosas. Hay experimentos de sociología, les puedo decir, que a un grupo les metemos y dicen, ustedes tienen el carnet de identidad, acaban todos en 9, vuelvan dentro de 5 horas, ya verán que han encontrado alguna, empezamos a tener identidad. Al fin y al cabo, todos hemos estudiado en colegios en donde unos eran de segundo A, otros de segundo B y otros de segundo C, y resultaba que, como si hubieras elegido tú estar en segundo A o en segundo B, los grupos enseguida se busca una identidad. Quiere decir, lo del Astorum Regnum es una APA, solo aparece una vez. Yo, esto le ha llamado la atención y sigue sin llamar la atención, pero lo escribí hace 10 años, el Reino de Asturias aparece en el siglo XVII. Ningún texto llama al Reino de Asturias Reino de Asturias. Para empezar, las crónicas asturianas. Sí, Astorum Regnum. Este es el reino de los cristianos, que no es necesario especificar porque en la península no hay más cristianos que estos. Será luego el reino de León, el de Oviedo, pero el primero es en una obra, no sé si es del padre Carballo, algo así. Nadie le llama. En la crónica del rey sabio le llaman reino de León. Y eso les obliga a cometer un error de que, bueno, Corral podrá ir a Alfonso X y decir, no, ya Alfonso X decía que el reino de León era... porque le llaman reino de León. Estamos acostumbrados, todo empieza en algún momento. No hay nada eterno, todo es cultural. Y de la misma manera que los himnos, el primero es del siglo XVI, el holandés, las banderas, los escudos de los países también era el nombre oficial. ¿Tenía nombre oficial el reino visigodo? Bueno, lo que quiero decir es que el reino de Asturias, primero que a los asturias del siglo VIII hay que verlos ya como asturianos, no como iroqueses o tal. Son gente con pasado romano, cristiano y visigodo. Eso está claro. Y no diré más de qué es España en el siglo VIII, lo he dicho, el territorio con pasado romano, visigodo y cristiano. Ni más ni menos. Este reino que no tenía nombre, reinando en Oviedo, y si está en León, pues el León. Me voy a fijar en Alfonso II. Que es el que fija la capital en Oviedo. O sea, a ver, Alfonso II, su padre es de familia cántabra, ¿sí? De Alfonso Fruela, venido del linaje de Pedro de Cantabria, es decir, de familia cántabra. Su madre es vascona, es alavesa, se llama Munia, no le han dedicado ni una calle del País Vasco. Y eso que es la mujer el personaje histórico femenino más antiguo de la historia del País Vasco. Se llamaba Munia. Cuando le destronaron, se refugió en Samos, donde quizás fue ordenado, porque su castidad. ¿Y qué hizo durante tantos años en el monasterio de Samos? Cuando volvió y lo volvieron a destronar, se refugió en Álava. Y bueno, nació en Oviedo. Es decir, Galicia, Asturias, Vascongadas y Cantabria.
las cuatro, es el reino de todos. No es el reino de los asturianos, en este sentido, a mí me gusta mucho ese dicho de España es Asturias y lo demás es tierra conquistada. No romperé yo ninguna lanza en contra de eso. Pero este reino era de todos. No era... y bueno, unidos ante un enemigo común. Bueno, pero aparte de eso, esto es una frase, y es que es así, miren, esta gente nos ha tenido rodeada. Es que nos ha tenido rodeada hasta antes de ayer, porque bueno, claro, por aquí dirán, no, pero aquí es que empieza Siberia y no hay ni pingüinos. Y bueno, son fronteras sangrientas, son fronteras, hemos estado siempre combatiendo. Porque miren, deben saber que a veces elegimos el enemigo, pero muchas veces el enemigo nos elige a nosotros. No, yo no quiero tener... No, pero está elegido. ¡Ay, qué mala! Y quiero decir esto porque no simplemente es que... también diré una cosa que significa Covadonga, el nacimiento del reino, no voy a decir de Asturias, pero bueno, sí, de Asturias, pero entendido como categoría historiográfica. No es el inicio de la Reconquista, ¿no? Porque no siguen la guerra, o sea, probablemente la habría habido, porque era difícil, no ya entre cristianos y musulmanes, sino en el pasado, pero es que vamos a cualquier sitio, no reinaba la armonía. Si vamos a América, los apaches atacan a los ¿cómo se llama? A los comanches y los comanches cuando pueden. O sea, las fronteras llegaban, en cuanto puedo te doy, si no puedo me defiendo. Hemos vivido así. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido y en este sentido, el Reino de Asturias, que ha permitido la existencia de España, el origen, es una triste, no está en el escudo de España, están otros escudos. Pero ¿qué pasó? Que no tenía escudo, es que nació en una época muy primitiva, sin escudo. ¿Y qué iba a decir? Pero es que, por otra parte, España ha sido el frente que ha detenido. De hecho, en Europa Oriental, el Imperio Bizantino terminó cediendo y conquistaron los Balcanes. Han estado allí hasta hace poco. Y a veces, yo esto antes no lo entendía, pero ahora ya, sí, puedes hacer todo al mismo tiempo, filosofía y ciencia, luchar. No, bueno, la España medieval pues nos hizo conquistadores, repobladores, y por eso América fue lo que pasó. El Papa nos la regaló, sí, pero ni los franceses ni los ingleses se hubieran respetado, porque decían, ¿en qué testamento dan? Pero no estaban preparados para hacer. La conquista de América se hizo a la forma medieval. Les fastidia esto, es decir, el legado de la Reconquista. Es que siete siglos, claro que pesan, o sea, claro que dejan un legado. Bien, entonces, como dice Payne, los límites del Islam marcaban los de Occidente, aunque los ataques musulmanes continuarían de una forma u otra durante un milenio. Solo cesaron cuando las potencias europeas, lo suficientemente fortalecidas... Bien, bueno, es que no acabó en 1492. Hasta principios del siglo XIX, los piratas berberiscos esclavizaron a más de 1.200.000 personas. Más esclavos que los que fueron a América del Norte. Por aquí, por Europa Oriental todavía más. Es triste, pero la monarquía de los Austrias, en vez de dedicarse a combatir esto, bueno, tenemos la batalla de Lepanto, pues este frente estuvo descuidado. Habría que haber ido a Argel. Llegamos a finales del siglo XVIII y los estadounidenses acaban de alcanzar la independencia y desde Argel le piden tributos, porque si no, os saltamos los barcos y os esclavizamos. Estados Unidos pagó tributo, pero cuando llegó, no recuerdo ahora, no sé si es Adams, lo que hizo fue construir una flota. Vino, bombardeó Argel y, amigos, este es el auténtico diálogo de civilizaciones. En 1815 volvieron y otro bombardeo. Inglaterra. Pero los demás nos libramos cuando comenzó la
colonización francesa de Argel, que esta era una de las razones. Es que, jolín, imagínate que vives en un pueblo de Murcia, como los amigos de Cavite, o sea, es que venían, te cogían y te llevaban, y a saber, las esclavas sexuales. Hasta principios del siglo XIX, es que parece que hay que pedir perdón por menos de un siglo de colonialismo, por menos de un siglo. ¿Y por qué? Pues es muy curiosa la respuesta que le dio el embajador estadounidense, el tío, para justificar el tributo. Bueno, y acabo, cito aquí a Swann porque dice, claro, los historiadores como predictores del futuro, ¿no? Pues no servimos para eso. Y Swann nos dice, en lo que atañe al futuro solo podemos tener la seguridad de que lo que hagamos tendrá consecuencias involuntarias. Como les dice Gladiator al comienzo de la maravillosa carga, lo que hagamos tendrá sentido en la eternidad. No, es que efectivamente, recuerden lo del vuelo de una mariposa, puede producir una tormenta que a saber, igual nos pilla aquí y acabamos. Y voy a acabar, ya, ahora me voy a citar yo, en lo que entiendo. Pelayo probablemente fue uno de esos personajes tan familiares para los historiadores que tuvo la fortuna de convertir un problema personal, que sería el de las faldas, en uno colectivo. Resulta verosímil suponer, dada la situación, que pensara en cómo sobrevivir y salir adelante cada día, sin grandes planes a largo plazo, independientemente de lo que llegara a proclamar, como ha sido habitual en políticos. Tenemos el discurso de Pelayo, pero nadie se lo cree, lógicamente. Pero imaginemos que tenemos el discurso de Pelayo. Bueno, yo no, ahora, desde luego, desde hace 5 años, con el presidente que tenemos, no me lo creo nada, o sea, pero hace 10 tampoco me lo hubiera creído. No, es que esto dijo Pelayo, sí, pero bueno, o sea, vamos a ver, estamos aquí, estos estaban luchando por la supervivencia, y no se pasaron, y evidentemente con Pelayo no se inicia la reconquista, lo que pasa es que yo creo que son los musulmanes con... ¿Quién es el...? Ahora no recuerdo. San I, el que en 8 años lanza todos los años campañas, a finales del siglo VIII. Pero es que hay una etapa de los reyes asturianos que dicen, son los reyes holgazanes, sí, los Mauregato, etc. Como diciendo, tendréis que estar reconquistando, pero, a ver, primero quedó esa frontera estratégica del Valle del Duero, que se irá ocupando. Para el significado del reino de Asturias en la historia de España resultan secundarias las motivaciones de Pelayo y de sus seguidores, ya que solo tuvieron importancia en su tiempo. Ya lo constató Claudio Sánchez Albornoz. No, Pelayo no fue el monarca que sucedió al vencido por Táriq en el 711. La fortuna iba a ser del oscuro espadatario de Rodrigo sin que el propio interesado tuviera nunca idea exacta, ni siquiera sospecha de la trascendencia enorme de sus actos, el caudillo de un pueblo, el fundador de una monarquía, el restaurador de la cristiandad, el paladín de la civilidad europea frente a la religión y la cultura islamitas y africanas. Las circunstancias lo quisieron así. Y bueno, acabo, todo lo que ocurre podemos explicarlo en historia, porque todo lo que ocurre es racional, es lógico, no, pero diría que es un ejemplo más de la importancia de lo preintencional en la historia, de la heterogénesis de los fines, de que el hombre propone y Dios dispone, y en nuestras vidas particulares nos pasa, de la mano invisible de la que habló Adam Smith, que Hegel convirtió en la astucia de la razón, sin que eso implique una teleología, como quería el filósofo alemán, sino la lógica que preside los sistemas caóticos. Vivimos en un sistema caótico porque es imposible calcular todas las posibilidades que existen en este segundo, en todo el mundo. Y luego circunstancias como esta, bueno, no saben cómo me cambiaría la vida si comprara, si supiera en estos momentos dónde va a tocar el Euromillones. Un hecho, evidentemente, completamente aleatorio. A alguien le va a tocar. Entonces, vamos a ver, yo creo que lo importante de Covadonga son las consecuencias,
Y si no fue Covadonga y fue, digamos, la batalla de Berzosilla del rey Sancho, pues me da igual. Yo creo que sí, don Claudio, y yo creo que, claro, si fue elegido en la cueva, es que da toda la impresión de que a Pelayo lo arrinconaron aquí. Esto es el final, o sea, no es el lugar de que tuvo unas pequeñas derrotas al principio. Antes comentaba, hay una expedición en la guerra de independencia del 809 que les pasó a un ejército español que no planteó el combate porque no tenía municiones, se había acabado sin municiones, pasa me parece en 1809, y tiraron monte arriba. Este no tiró a monte arriba, y bueno, o sea, es lo único que tenemos, o Covadonga o nada, pero que hubo batalla, porque, vamos a ver, no vamos a pensar que fue un proceso de autodeterminación pacífica. O sea, que hubo un referéndum o así, que estaba Puigdemont por ahí y vino y nos hizo y tal, y los musulmanes dijeron, bueno, por 7 votos lo que sea. No. Bueno, pues creo que con esto he acabado. Mire, si ve muchos solapas de libros, pondrá, este libro desmitifica. Dices, bueno, me acuerdo de uno de Collins, y digo yo, de Roger Collins, o sea, no recuerdo cuál, digo, sí, la invasión árabe, digo, aviados estaríamos que habría que haber esperado a que escribiera este escritor para enterarnos de esto. Se lleva a desmitificar, pero ojo, yo también me dedico a desmitificar la historia del País Vasco. Acabo de publicar ahora un libro en 2 tomos sobre José Antonio de Aguirre, que se ha ido de rositas y bueno, o sea, menudo personaje, mentiroso, o sea, y el traidor de Santoña, o sea, él está metido hasta las cachas en la traición. Entonces, todos estos, porque claro, si yo viera que esta gente no habla de España, pero dice el hexágono, diciendo a Francia, pero oye, es que de Francia sí que hablas. De Cataluña, que me parece bien, Cataluña tiene una creación medieval. Pero no vamos a poner pejigueros. Si yo hablo de la España romana, hablaré de Cataluña, no voy a decir el territorio que no sé qué, que corresponde hoy a la actual comunidad autónoma de Cataluña. País Vasco es un neologismo del siglo XIX. ¿No se dan cuenta ustedes de lo raro que es? Debería ser Vasconia. Lo que pasa es que tradujimos el País Vasco porque lo increíble que este país que remonta a Matusalén, por no tener nombre, no ha tenido nombre hasta hace poco. Porque el nombre del País Vasco es del siglo XIX. En el siglo XVIII, cuando el padre Flórez publicó la Cantabria, se armó la de Dios es Cristo en Vizcaya, diciendo que era un atentado porque los vizcaínos se consideraban cántabros. Porque eso era muy importante para la defensa de los privilegios y tal, porque eran los españoles más españoles que no se habían mezclado, no habían sido conquistados por romanos ni por musulmanes. Y entonces quisieron prohibir que se retirara de la circulación la España Sagrada de Flórez, que probablemente es el mejor libro del siglo XVIII. Entonces, bueno, ahora se lleva a desmitificar esto. Yo puedo entender, miren, que el nacionalismo, o sea, es que yo no soporto, a mí hay un individuo que se asopra porque escribí hace 11 años que Franco se ha muerto hace no sé cuánto tiempo y que hoy el nacionalismo en España no es un problema. Claro, no, me podría haber aplicado la simiente de que vivo en el País Vasco, porque en el País Vasco me van a contar qué problema es el nacionalismo español. Vamos a ver, no habríamos llegado a la situación que hemos llegado si hubiera verdaderamente un nacionalismo español. Es posible que ahora esté surgiendo. Pero, o sea, por favor. Entonces, bueno, tenemos un nacionalismo con unas historias increíbles y eso no. Pero todo lo que Covadonga, o sea, todo lo que es positivo, comentaba en la comida. A ver, si la crónica de Alfonso III, en vez de contar esta victoria, que todo lo que parezca bueno para España ya suena facha, o sea, sospechoso, o sea. Pero si hubiera dicho a las patrullas que los musulmanes hubieran seguido mandando patrullas y patrullas y patrullas a cobrar impuestos.
y Pelayo cortándoles las cabezas. Y estuviera en La Coruña, eso sí, mira, Pelayo se dedicaba a cortar cabezas a los cobradores de impuestos. Eso sí nos lo creeríamos. Yo, insisto, o sea, por una parte, hay un dicho que dice, gato escaldado del agua fría huye. Y el nacionalismo ha sido ideología, sentimiento, vamos a llamar porque es una ideología especial, porque también es un sentimiento, que más sangre ha vertido en la edad contemporánea. Entonces yo puedo entender que el gato escaldado del agua fría huye y que sea peligroso un nacionalismo español. Pero lo que no puede ser es, nos estamos acostumbrando a que en este país hay dos varas de medir, o sea, constantemente. Para unos no te pasan una y los otros viva Cartagena. Dicen que Bismarck dijo que España lleva tratando de destruirse. No es cierto. Pero Joaquín Bartrina, que era catalán, hace casi 200 años, dijo, si oyes hablar por sus palabras, si habla bien de Inglaterra será inglés, si habla bien de será francés, y si habla mal de España será español. En esa época, Larra escribió un famoso artículo, en este país, porque era todo el rato, en este país, Larra, se llama En este país, creo que el artículo se llama En este país. Hay otra que probablemente se le atribuye a Nietzsche, que puede ser verdad, a mí Nietzsche, o sea, pero tiene muy buenos aforismos. Los españoles, los hombres que quisieron ser demasiado. Y aquí parece que si no somos los primeros, o sea, porque aquí tarda en venir el autobús 5 minutos y este país no te atienden en el ambulatorio. Yo me paso años y años oyendo tercermundista. Es que estos servicios son tercermundistas. Es que el instituto, digo, no es que sea tercermundista, sino que hemos tenido de institutos, por lo menos los de Vizcaya, mejores que los que tienen en Francia, en instalaciones. Y por cierto, estamos mejor pagados los profesores. Pero aquí parece que si no eres el primero, claro, no puedes ser, combates contra 200 países. Y porque eso lo habrán oído ustedes, lo de tercermundista. Es que tercermundista, o sea, tercermundista. Y puede ser algo de eso. Por una parte sería bueno el nivel de exigencia, pero y lo dicen, o sea, hay estudios, lo he visto. España es el país que más se desprecia a sí mismo, el país menos valorado por sus habitantes. Normalmente los otros países se valoran más de lo que te valoran los extranjeros. Los extranjeros nos quieren mucho, no hubiéramos sido el país del turismo si la gente no nos apreciara y no les gustara la forma de vida en España, porque yo, bueno, hubo un tiempo que me dedicaba, quise ver todas las diapositivas que explicaba en clase y bueno, en Francia a las 9 de la noche está todo cerrado, tal. Oye, y vienen aquí y están a las 2 de la mañana tomando sus no sé qué. En Mont Saint-Michel, a las 10 de la noche, el camping, nada, una tumba. Pasan la frontera y ¡hala! Que esto y lo otro. Pero bueno, y hablo es decir, tenemos ahí una cosa que viene de antiguo y luego no sé, o sea, es que España, o sea, miren, yo tengo claro que soy español porque soy muy raro en las comidas. Lo noto en pasar la frontera. En cuanto paso la frontera empiezo a tener problemas de qué comer. Por España me da lo mismo Extremadura que Murcia, que La Coruña, como perfectamente en cualquier sitio. Pero también, es que este país, recuerden que, o sea, los carlistas se rebelaron contra la mujer de un rey absolutista que pretendía ser absolutista. Les parecía roja.
Bueno, a Fernando VII se le levantaron los malcontents en Cataluña en 1827, que es un rojo, o sea, es que esto es un país... ahora ya tenemos las izquierdas, pero oye, la Primera República se lo cargaron los republicanos. La Segunda República, que ahora es una maravilla, fue un infierno. O sea, simplemente en 1936 hubo más asesinatos que todos los que ha hecho ETA en 30 años. Yo no sé, igual para las comidas y tal, igual para la política, yo quiero ser un protectorado. Mi ideal político es la restauración del Imperio Romano de Occidente. Del Occidente, Alemania, toda Alemania, desde luego. Llevo muy mal que Gran Bretaña se haya marchado de donde tiene que estar. Otra cosa es Europa Oriental. Es que tenemos que darnos cuenta de que Europa Occidental es la Europa del Renacimiento y de la Ilustración. Bueno, donde ha faltado eso, amigo, pasan otras cosas. Pero bueno, nos estamos desviando. Pero todo gracias a Covadonga. Bueno, gracias.